Buenas tardes, soy Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, y voy a ser la persona encargada de impartir esta última conferencia o charla en torno a la colección Destacados de Telefónica, que era una conferencia, como les dije a quienes estuvieron en la actividad anterior, que teníamos calendarizada para el mes de noviembre, que por motivo del cierre del museo no se pudo realizar, y que como museo comprometido con nuestra programación en primer lugar y con nuestra comunidad de visitantes en segundo lugar, decidimos no cancelar sino aplazar a estas últimas semanas de diciembre. Realmente acabar una programación un 29 de diciembre tiene mucho mérito, y por lo tanto mucho mérito tienen ustedes de estar aquí viniendo a escuchar una charla, una conferencia, lo cual ya es de agradecer, y se lo agradezco de todo corazón. Pues bien, a lo largo de estas últimas semanas, como saben, hemos tenido toda una serie de acciones, actividades, presentaciones de libros, presentaciones de obras invitadas, que eran las que teníamos que haber tenido en noviembre y que no pudieron realizarse, y que hemos concentrado con el fin de cumplir con nuestros objetivos programáticos a lo largo de estas semanas. Pues bien, cerramos el año con esta conferencia, la colección Destacados de Telefónica, cuya fuente es, sin lugar a dudas, como sabrán, la exposición que está ubicada en la planta -1 de la ampliación, del edificio de ampliación, una exposición que se inauguró el 24 de septiembre y que estará con nosotros hasta el 10 de enero, así que todavía tienen varios días para poder visitarla y admirarla. La exposición de la colección Telefónica es la segunda colaboración, la de esta exposición Destacados, es la segunda colaboración que el Museo de Bellas Artes de Asturias mantiene con la Fundación Telefónica. En 2016 el Museo de Bellas Artes acogió, hacia el mes de septiembre, creo recordar, la gran colección cubista que tiene esta fundación, que tiene la colección Telefónica. La gran colección cubista, meses antes además de que fuimos la última sede, meses antes además de que esa colección ingresara en clave de depósito en las colecciones del Museo Reina Sofía. Así que fuimos muy afortunados por ser la última de las sedes en la que pudo verse esa magnífica colección. Por lo tanto, esta es la segunda colaboración. 4 años más tarde hemos vuelto a colaborar con la Fundación Telefónica, con la que estamos encantados de trabajar, nos entendimos muy bien desde el primer día. Y a mí solo me queda, en primer lugar, agradecer a Pablo Gonzalo, Laura Fernández Orgaz, Laura Ramón Brojeras y Sandra Gutiérrez, los responsables de un modo u otro de esta colección, aquellas personas de mayor a menor rango, las he citado, aquellas personas con las que hemos trabajado tanto para la otra exposición como para esta, la generosidad que han tenido desde el minuto 1 a la hora de consensuar y de cerrar una exposición dentro de este paradigma Destacados, que le viniera bien al Museo de Bellas Artes de Asturias, por algo que a continuación les contaré. La colección de arte de Telefónica, como sabrán, es una de las grandes colecciones de arte en manos de empresas, de eso que se ha dado en llamar coleccionismo corporativo, Telefónica, Banco Bilbao Vizcaya, Banco de España, CaixaBank, no sé. Son muchísimas las empresas de diferente tipo o bancos que con el tiempo han ido armando colecciones de arte importantes, y una de las más importantes, como digo, es Telefónica, que es una colección que arranca a mediados de los años 80, en concreto en el año 1983, por lo tanto es una colección joven, es una colección que tiene 37 años, cuando su director general, Luis Solana, se plantea la necesidad que tiene la organización, que tiene Telefónica, de crear, diseñar una colección de arte, de empezar lo que ha sido un camino muy interesante que lleva, como les digo, 27 años de historia, y que ha hecho que de ese año 1983, en que empiezan a reunirse las primeras obras, a este año 2020 en el que estamos,
el número de obras que arroja la colección de arte de Telefónica supera algo más de las 1.400. ¿Y qué se pensó coleccionar? ¿Cuál fue la idea por parte de Luis Solana a la hora de articular esta colección? Pues como no lo sabía muy bien, dudaba entre diferentes frentes a la hora de abordar una empresa tan ambiciosa, se acercó al que por aquel momento era uno de los gurúes, ministro de Cultura incluso, y de los gurúes intelectuales de la España, además socialista, de la época, Jorge Semprún. ¿Se acordarán ustedes de quién fue Jorge Semprún? Ministro en España, ministro de Cultura, creo recordar, de uno de los gobiernos socialistas, y bueno, aparte de escritor, en Francia está muy considerado, como saben, y a él le preguntó un poquito qué líneas maestras deberían empezar a coleccionarse, y quiero detenerme, aunque sea 1 o 2 minutos, en este hecho, porque realmente buena parte de esas primeras líneas maestras son las que están en esta exposición. Pues bien, Jorge Semprún le comentó a Luis Solana que la exposición o la colección quizás debería articularse en torno a 3 ejes fundamentales. Artistas españoles que estuvieran muy poquito representados en las colecciones públicas, de manera que estas colecciones construidas, generadas, articuladas en clave corporativo pudieran incorporarlas al patrimonio español de un modo u otro. Obras de artistas españoles muy poco representados también en los museos públicos, pero que por una u otra razón, y la razón casi siempre era la misma, no tuvieran en ese momento la importancia, el prestigio y la fama que deberían tener por su calidad, y esas razones casi siempre pasaban por su exilio con motivo de la Guerra Civil. Y ahí surgieron rápidamente 2 nombres, surgió el de Juan Gris y surgió el de Luis Fernández, curiosamente. El de Luis Fernández, este artista además tan querido por nosotros aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Además, fue Jorge Semprún quien le dio los 2 nombres. Juan Gris, entendible, no era un pintor tan desconocido, pero un pintor del que apenas había obra en España, y de repente se desmarca Semprún con Luis Fernández, un Semprún que, por cierto, aparece en los manuscritos que tenemos conservados como uno de los interlocutores o conocidos de Luis Fernández en París durante muchos años. Así que, con buen ojo, Semprún apuntó ya hacia ese pintor que tantos queremos aquí en Asturias, como es Luis Fernández. Y luego también un tercer eje muy importante sería el de aquellos artistas, tanto nacionales como internacionales, y que está también en el origen de esta colección de arte de Telefónica, que tuvieran una gran proyección internacional, ¿no? Esos serían los 3 ejes en torno a los cuales, a partir de ese año 1983, comenzó a crecer con mucha fuerza la colección de arte de Telefónica, hasta llegar a esas más de 1.400 obras que hoy tiene, entre dibujo, escultura, pintura y fotografía. La fotografía es muy importante en esta colección. La Fundación Telefónica tiene una colección importantísima de fotografía con las mejores firmas a nivel internacional, es una de sus joyas de la corona, y la fotografía, por lo tanto, está de manera muy presente en lo que es la colección. De todas maneras, la colección, alrededor de estos 3 ejes, arranca con una serie de catálogos de una conservadora de origen japonés que empieza a trabajar en la colección telefónica, Laila Ishikawa, articulando o organizando la obra de 5 artistas, ¿no? Y esos 5 artistas van a estar representados precisamente en esta colección. Cuando estuvimos hablando de cómo articular esta exposición, queríamos que el núcleo fundacional de la colección estuviera presente en la muestra, y efectivamente esos 5 artistas, 5 artistas que constituyen el núcleo fundacional de la colección, son nada más y nada menos que Picasso, artista por todos conocido, Juan Gris, Luis Fernández, Antoni Tàpies y, por último, Eduardo Chillida. Como ven, 5 artistas que están presentes en la muestra que podemos ver en el museo. Y de esos 5 artistas comienzan a reunirse cada vez más obras, 20, por ejemplo, de Luis Fernández,
12, por ejemplo, de Juan Gris. Reunir 12 Juan Gris es una empresa muy importante. De Picasso también una veintena de obras y de los otros artistas también numerosas obras, incluso que exceden las 30 o 40, como el caso de Chillida, ¿no? Así que esos 5 artistas que, como digo, constituyen el núcleo fundacional están representados en esta exposición. En esta exposición que la Fundación ha denominado con el título Destacados. Y junto a los 5 artistas que vamos a comentar aparecen otros, como por ejemplo René Magritte, Paul Delvaux, Roberto Mata, Óscar Domínguez, Louis Marcusi, Picasso, que ya lo he citado, otros que forman parte de esta variante de la colección telefónica, que es la que viene con este epígrafe de destacados. ¿Qué otros artistas pertenecen a la denominada colección destacados de Telefónica que nosotros, por cuestiones de espacio y sobre todo por cuestiones de darle una mayor importancia a ese pintor fundamental para nosotros que queríamos ver en todo su esplendor y que era Luis Fernández, no han podido venir? Pues muy poquitos más. Torres García también está dentro de esta colección destacados, no lo hemos podido ver, pero el museo tiene un Torres García muy interesante. Godofredo Ortega Muñoz es otro pintor, María Blanchard, el museo tiene 2 María Blanchard, y Antonio Saura. Serían esos otros 4 artistas que forman parte de esta colección destacados y que no hemos podido traer pues porque no hay espacio para todos y además porque queríamos crear un espacio monográfico y muy rotundo desde el punto de vista conceptual y formal en torno a la figura de Luis Fernández. Bueno, les paso, antes de penetrar ya en cada uno de los movimientos y artistas que vamos a ir explorando, les paso algunas imágenes de la exposición que tienen la oportunidad de ver en el espacio -1 de la ampliación, con ese atrio en donde están las principales obras de vanguardia que iremos poquito a poco explicando de manera ágil, porque no va a dar tiempo a todo. A Picasso también en ese atrio con esas 4 obras de las que también hablaremos un poquito. Luego irrumpe en esa especie de sala monográfica que hemos planteado para él las 18 19 obras que hemos conseguido reunir de la colección telefónica, en este caso de Luis Fernández, de este pintor tan importante para nosotros, en cuya sala ubicada en la primera planta también hay una sala monográfica dedicada al pintor. Es un pintor que este museo ha venido trabajando muchos años, del que hemos editado muchos libros, al que hemos dedicado varias exposiciones y que sin lugar a dudas queríamos acompañar nuestras obras con las importantísimas que tiene la colección telefónica. Con este montaje tan limpio, ¿no?, que hemos procurado hacer. Y luego ya el paso en la sala cuadrangular y en la última sala de la exposición a esas 2 figuras claves, fundamentales de la historia del arte, no solo español, sino también internacional de la segunda mitad del siglo XX. Uno como pintor, Antoni Tàpies, un pintor de fama internacional, que está en esa sala, como ven, y también, en segundo lugar, un escultor, en este caso Eduardo Chillida, también uno de los grandes escultores de la segunda mitad del siglo XX, con esa proyección también internacional que les estoy comentando. Y esa última sala con algunas de las obras que como les digo, vamos a repasar. Sala en la que la luz, como observarán, y quienes ya la han visitado lo podrán atestiguar, está mucho más baja, porque como saben, todo lo que rodea perimetralmente ese discurso de las 3 esculturas que aparecen en el eje perpendicular de la sala son papeles, y los papeles tienen que estar a una iluminación mucho más baja que las esculturas o las pinturas, es decir, a unos 40 luxes aproximadamente. Bien, aquí tienen otra imagen del montaje, con esa franja rosa, ¿verdad?, que desde el punto de vista museográfico activa también la obra activa también la obra de Eduardo Chillida, y que es una de las pocas licencias museográficas, pero esenciales, que marcan la diferencia en esta exposición destacados de Telefónica. Bien, dicho esto, vamos a ir haciendo un recorrido lo más ágil posible por
por los distintos artistas con sus obras, pero también por las distintas escuelas que, en función de los artistas representados en la colección destacados de Telefónica, podemos, en cierto modo, explicar. Y el primero de esos movimientos, que está representado en la exposición con dos obras, una de un pintor español y otra de un pintor polaco, es el cubismo, el que para muchos es el movimiento de vanguardia por excelencia, el movimiento de vanguardia más radical, aquel que vino a dinamitar la manera de entender la representación artística instaurada ya en tiempos del 400 y del 500 a través de esa pirámide visual. Con el cubismo todo eso desaparece y lo que se buscan son otras cosas. Es un movimiento que funciona en clave de experimentación sensorial de aquellos elementos que se ven en sus creaciones, pero sobre todo de disfrute y emoción intelectual en todo ese proceso, en todo ese trabajo de recomposición y reconstrucción de las formas a la que nos obliga un cuadro cubista, que cabe entender siempre en términos de líneas, planos y colores. Líneas, planos y colores que se descomponen, que se fracturan, para dar las diferentes imágenes, vistas y posiciones de los objetos que aparecen representados. Bien, el primer cuadro que tenemos aquí, dentro de esa dinámica cubista, es el de Juan Gris. Juan Gris, pintor, nacido en Madrid. Juan Gris es su seudónimo, nacido en 1887 y muerto en 1927, que llega a París además en 1906, un año antes de que los dos creadores de esta vanguardia, que fueron Pablo Picasso y Georges Braque, dieran a luz el movimiento cubista. ¿Cómo lo dieron a luz? Lo dio a luz en este caso Picasso a través de la creación de esa obra maestra incontestable de todos los tiempos, que es Las señoritas de la calle Aviñón. Pues él llega en 1906 a París a instalarse en el Bateau Lavoir, en ese mismo escenario, espacio en el que estaban trabajando Picasso y Braque, y comienza enseguida a observar esas primeras obras que empezaban a realizar estos dos artistas, el uno español también y el otro francés, encontrándose un poco siempre descontento con la línea por la que iba ese primer cubismo, un cubismo que podíamos llamar, quienes hemos estudiado o han estudiado las diferentes etapas de este movimiento, que podríamos llamar cesaniano o primitivo. A Juan Gris, el cubismo que realiza Picasso y Braque en esos años que van de 1907 a 1912 no le acaba de interesar, por considerarlo un cubismo excesivamente pegado a la emoción, mientras que en el caso de Juan Gris siempre se va a tratar de exaltar el intelecto, lo racional sobre lo emocional, sin que ello sea impedimento para que el artista también desarrolle toda una paleta de colores. Aquí está, en esta obra de 1920 titulada Naturaleza muerta delante de un armario, aquí está buena parte de los colores casi emblemáticos utilizados por Juan Gris en sus pinturas, pero es ese lado racional, mental, analítico, el que más le interesa trabajar como pintor cubista Juan Gris, frente al emocional sobre el que estaban trabajando, al menos en esos primeros años, los otros dos pintores que les he comentado. Es un pintor que a partir de un determinado momento, sobre todo a partir de los años 12, 13 y 14, empieza a entender la composición de la obra de arte con una palabra clave que les será de buena ayuda, con una expresión clave que les será de buena ayuda a la hora de entender esta obra, como una arquitectura plana coloreada. Es un término que a él le gustaba utilizar. Hay que entender los cuadros como una arquitectura plana coloreada, y en donde la base, el secreto de buena parte de esa composición está en otro de estos inventos para la historia del arte y para la explicación del cubismo de Juan Gris, está en lo que él denominó con el nombre de rimas plásticas. Las rimas plásticas son correspondencias entre formas idénticas que el pintor utiliza
para describir o construir objetos distintos. Entonces ven, por ejemplo, cómo no tengo un puntero, y eso es una pena, porque en el puntero parece ser que no, que en las televisiones no parece que funcione el puntero es rojo. Así que voy a ir con esta flecha. Esas correspondencias, esas rimas plásticas se notan, por ejemplo, de abajo arriba en la presencia circular de esta manzana, que a continuación se repite en todo el entramado de uvas y también otra fruta que aparece por encima de este bodegón, como ven, aquí hay otra rima plástica, pero que luego, sin embargo, en su concavidad y convexidad, también rima como riman otras partes del bodegón, en estas concavidades, con la manera como está construida esta puerta. Como ven, hay una serie de correspondencias rítmicas entre unas formas similares que aparecen en objetos distintos. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Nos encontramos un clásico bodegón de Juan Gris. Un bodegón, además, en donde ya se puede ver su predilección por una serie de colores, por esos cremas que son tan de Juan Gris, por esos verdes que son capaces de avistar en la parte del frutero, muy de Juan Gris, y por esos blancos, negros y marrones. Si a estas gamas unimos el color burdeos y el vermellón, ahí tenemos la paleta ya de este pintor que seguirá pintando en esta clave hasta el año 1927. Es un bodegón, como digo, que se puede leer en términos de arquitectura plana coloreada, si se dan cuenta, y que también aparece cifrado desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de la utilización de todo un recurso lingüístico por ese letrero que cruza en diagonal. Esto es algo muy francés y muy del cubismo, que cruza en diagonal y que, aunque solo intuyamos la L primera y una especie de segunda y la A y la L final, no cabe duda que está refiriéndose a un Le Journal, el periódico, como tantos y tantos periódicos fueron introducidos en estas naturalezas muertas cubistas. Para terminar esta obra hay que decir que Juan Gris fue un gran conocedor, admirador y estudioso de las matemáticas, de los textos de matemáticos de la época como pudieron ser Poincaré o de físicos como pudieron ser de Einstein, que estuvo muy cerca de un grupo, y lo digo ya porque va a salir en el siguiente cubista, de un grupo francés muy importante, el grupo de Puteaux. Se llamaba grupo de Puteaux porque sus participantes se reunían en el barrio casi Villa de Puteaux, que estaba situado a las afueras de París, que si por algo se caracterizaron fue por tratar de llevar a sus composiciones cubistas el máximo de rigor matemático, y en concreto la famosa sección de oro. La sección de oro, la divina proporción, llámenla como quieran, Luca Pacioli, que también está funcionando como tratadista en este tipo de creaciones. Pues bien, Juan Gris fue uno de los participantes de ese grupo, en donde estaban artistas de la talla de Jacques Villon, de Fernand Léger, de Marcel Duchamp, por ejemplo, o de Robert Delaunay, porque de la sección de oro se desgaja con el tiempo otro grupo muy interesante de cubistas llamado los cubistas o el cubismo órfico. Y para terminar, para entender la verdadera importancia de Juan Gris como creador de una tercera vía dentro de la órbita cubista, en una conferencia que impartió en la Sorbona en el año 1924, una conferencia muy interesante titulada precisamente sobre las posibilidades de la pintura, aclaró su método de trabajo, hablando de este rigor matemático, pero sin perder tampoco ese componente sensual que tiene el color que aplica a su composición. Aclaró su método de trabajo de una manera muy interesante y que contradice al método de trabajo con el que venían trabajando el resto de pintores cubistas. Y es que decía Juan Gris que frente al resto de pintores cubistas que parten de una botella para llegar a un cilindro, método inductivo, parto de lo particular para llegar al universal, su método de trabajo era al contrario completamente. Él parte de un cilindro para llegar a una botella, con lo cual, que es un método deductivo.
Con lo cual, esto nos lleva a algo tan hermoso, pero al mismo tiempo complejo y que no nos da tiempo a explicar mucho más, a una idea platónica o neoplatónica de que los objetos que era capaz de posicionar Juan Gris en sus obras son objetos irrepetibles, es decir, de los que no hay un referente en la naturaleza. Sí hay un referente en la botella que avanza hacia el cilindro, ¿no? Porque se parte de una botella real y de la descomposición en planos a que se somete esa botella se llega a la forma cilíndrica. Pero aquí de lo que se parte es como de una idea platónica, un cuerpo platónico que es el cilindro, y de ese cilindro se va sacando una botella como no se ve en ningún otro sitio o en ninguna otra parte que se pueda encontrar esa misma botella, ¿no? Bueno, entonces aquí están funcionando determinadas claves y reservas mentales propias de la teoría platónica y neoplatónica que son muy interesantes en Juan Gris, que todavía no están suficientemente bien estudiadas, yo creo, y que todavía pueden alumbrar más cosas en las obras de este pintor. Y un segundo pintor, cubista, en este caso, es este que tenemos aquí, esta naturaleza muerta del año 1926 y que está en la exposición de la colección Destacados de Telefónica de Luis Marcusis, ¿no? Luis Marcusis, que es un pintor de origen polaco que llega a París hacia el año 1901 pintando una obra de corte impresionista, todavía en 1901. Entra en la órbita del cubismo. De hecho, en el año 1912 expone con los artistas de la sección de oro, con esos artistas del grupo de Putot, pero estalla la guerra, su carrera se corta desde el punto de vista pictórico y con el final de la guerra se acerca a determinadas propuestas cubistas más propias de lo que por aquel entonces, hacia el año 1920, se llamaba cubismo rococó, que era algo que en aquel momento estaban haciendo de manera puntual Picasso y Braque, como una especie ya de discurso epigonal de lo que era la práctica cubista, y comienza a realizar este tipo de composiciones, siempre regidas por tres principios en los que basaba Luis Marcusis. Luis Marcusis es la adopción que hace al francés de su nombre polaco, su producción. Las rimas plásticas, otra vez, aquí que bebe de Juan Gris, la separación que hay en todos sus cuadros entre la forma y el color. La forma va por un lado y el color va por otro. Esto es algo muy característico de muchos pintores de la modernidad y de la vanguardia. La vanguardia es uno de los primeros estadios de la historia del arte en que la forma va por un lado y el color va por otro. Esa especie de divorcio entre forma y color no se había producido o muy puntualmente en prácticas artísticas anteriores, y una luz, siempre habla Luis Marcusis de una luz que es una luz interior, una luz que no viene de ninguna fuente externa para ninguno de sus cuadros, y que es una luz interior, lo que nos lleva también a proyectar ese concepto de luz interior a la idea también muy de Fernández, pero muy de los cubistas en primer lugar, de la luz mental, ¿no? De esa luz cerebral que recorre y baña buena parte de las pinturas cubistas. Ahí vemos un bodegón, una naturaleza muerta, de 1926, en donde, entre otras cosas, podemos ver esos tres rasgos de los que habíamos hablado. Podemos ver las rimas plásticas. Vean cómo el círculo de la manzana que estoy señalando tiene su eco en el círculo del... Es que se mueve fatal este... Tiene su eco en el círculo del cuenco en el que está metido, y también tiene su eco en este, ojo, círculo de la botella, esta base de la botella. Aquí la botella la estamos viendo en un ejercicio cubista con la base redonda, pero también de perfil en la parte inferior, ¿no? Es esta disposición en diferentes planos para dar la totalidad de puntos de vista que puede tener un objeto, en este caso situado sobre una mesa. Luego fíjense esos maravillosos colores, ¿no? que componen casi un cuadro sincopado abstracto, ¿no? El azul, el negro, el naranja, que van funcionando y van leyendo la obra por su cuenta. Es una obra muy importante de la colección Telefónica, en concreto de su colección cubista. Antes les había comentado que la colección cubista es una de las joyas de la corona de la colección Telefónica y que pudimos verla aquí en 2016. Está formada por obras, y con esto voy a acabar ya este
pasaje cubista por obras de artistas importantísimos como puede ser Juan Gris, ¿no? Es el núcleo de la colección cubista, Juan Gris, pero luego Telefónica se dedicó también a rodear a Juan Gris de todos esos artistas cubistas que con posterioridad a 1917, que es cuando Picasso decide que el cubismo ha finalizado y que hay que dedicarse a otras cosas, ellos siguieron pintando en clave cubista y poscubista, y nos encontramos con, dentro de esa colección cubista Telefónica, con obras de artistas importantísimos como André Lot, Jan Metzinger, Albert Gleis, otro artista muy importante, Georges Valmier, Jan Herbin, artistas españoles también como Manuel Ángeles Ortiz o como María Blanchard, y un dato muy interesante de esa colección cubista, artistas latinoamericanos, porque el cubismo fue un movimiento internacional y tuvo mucho eco y mucho peso en los artistas latinoamericanos, y en esa colección cubista de Telefónica nos vamos a encontrar importantes referencias de ese cubismo latinoamericano en artistas como Sul Solar, como Rafael Barradas, como Vicente Huidobro, como Emilio Petoruti, el argentino, o como por ejemplo el brasileño muy interesante que lo pudimos ver en 2016, Vicente Dorrego Monteiro, ¿no? Otro cubista realmente importante. Bien, del cubismo pasamos, uno de los primeros movimientos que podemos un poquito radiografiar con esta exposición estupenda, maravillosa que tenemos en la planta -1 de la ampliación, pasamos al surrealismo, al que para también muchos es otro de los grandes movimientos de vanguardia que irrumpen, en este caso también en París y en este caso ya en los años 20. Es, como les digo, el movimiento surrealista, el movimiento fundado por, liderado por André Breton, que en el año 1924 publica el primer manifiesto surrealista y que va a dar lugar durante muchísimos años a una gran cantidad de creaciones, no solo artísticas, sino en un primer momento, sobre todo, más que artísticas, literarias, que se mueven por esos caminos que André Breton, digamos, selló y fijó en ese primer manifiesto. Son 5 líneas, 6 líneas que han pasado ya a la historia del arte y de la literatura y de la cultura en general, porque es un movimiento que trasciende lo artístico para proyectarse hacia lo cultural. Son 5 o 6 líneas que les quiero leer de lo que para una serie de artistas y de personajes a partir de 1924 significa el surrealismo, y para que se den cuenta ya y aterricen en lo que a partir de ahora vamos a explicar. André Breton define el surrealismo de la siguiente forma. Nada, son 6 líneas. Puro automatismo psíquico, primeras 3 palabras clave, por el cual se intenta expresar, bien verbalmente o por escrito. Aquí aparece la parte escrita o verbal. La pintura y el dibujo de momento no entraba dentro de sus parámetros. Bien verbalmente o por escrito, la verdadera función del pensamiento. Puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar la verdadera función del pensamiento. Y a continuación añade: dictado verdadero en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Este es el, por así decirlo, el catecismo surrealista al que se van a abrazar muchos escritores en primer lugar y luego pintores para generar una serie de obras en donde aspectos como el subconsciente, el inconsciente, los sueños, el deseo, el amor, la sexualidad, las encuestas sobre deseo, amor y sexualidad en los órganos de expresión surrealistas son continuas, porque ahí ven esa capacidad para reconstruir la verdadera función del pensamiento, pero fuera de toda preocupación estética o moral, ¿no? En un movimiento que tiene en realidad 2 fases bien diferenciadas. Una que iría de 1924 a 1929, en donde André Breton y sus acólitos apuestan sobre todo por ese principio del automatismo psíquico, que en clave literaria se traduce en términos de escritura automática. Al automatismo psíquico le corresponde en clave literaria
la escritura automática, pero es que va a haber pintores que en esos años van a tratar mediante los procedimientos de la escritura automática, en este caso de la ejecución automática, de crear obras de arte en donde el azar, la improvisación y al final un cierto componente vinculado a la abstracción van a ser las piezas capitales de su trabajo. Y de 1929 en adelante se desarrollaría una segunda fase, sobre todo con la introducción y la irrupción, en este caso de Dalí, una segunda fase en la que, sin dejar de lado ese automatismo psíquico, van a aparecer una serie de pintores que, perfectamente conocedores de todos sus registros y de todo su saber artístico como creadores en cuanto a grandes técnicos a la hora de ejecutar las obras de arte, pues bien, pintores dominadores de la técnica que van a realizar unas obras muy controladas desde el punto de vista técnico, pero que desde el punto de vista visual e imaginativo introduzcan realidades realmente chocantes, ¿no? Chocantes, sin perder ese lado figurativo, ¿no? Entonces, en las 4 o 5 obras que vamos a repasar nos vamos a encontrar artistas de esas dos distintas líneas, ¿no? El primero de ellos, la primera obra que tienen aquí ustedes y que está en la exposición, es esta Morfología psicológica de Roberto Matta. Roberto Matta es uno de los máximos exponentes de esa pintura expresiva, automática, en donde el azar y la fuerza y bueno, todos estos aspectos que estamos comentando en cuanto a no pensar en formas vinculadas con una figuración a la hora de plasmar las obras, pues alcanzan su máxima expresión. Y en concreto alcanzan su máxima expresión en trabajos como este de 1938, titulado Morfología psicológica. La vida de Matta es una vida bastante curiosa, porque él es un artista chileno que estudia la carrera de arquitectura, que se marcha joven a Suiza, incluso allí es discípulo de Le Corbusier, pero que llega a París y allí se ve muy influido por artistas como Joan Miró, Pablo Picasso o el propio René Magritte. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 38 entra bajo la égida de André Breton y empieza a elaborar una serie de pinturas tituladas precisamente Morfologías psicológicas, como esta que tienen aquí delante, en donde vemos toda una serie de elementos, de manchas, de formas orgánicas que no sabemos muy bien discernir, que parecen distribuirse de una manera azarosa y sin control por la superficie del lienzo, de un lienzo que al menos intuimos que parece dividido en 2 partes, ¿no? Con una parte más baja dedicada a lo que podía ser un campo terrestre y una parte más alta a ese otro cielo evanescente, pero que para André Breton fueron la máxima expresión de esas pinturas expresivas y automáticas y automatistas, de ese automatismo psíquico al que nos referíamos. Todo es producto de esa exploración del subconsciente, del inconsciente y, en definitiva, de los sueños. Fueron, como les digo, el máximo exponente de esas pinturas caracterizadas por el automatismo psíquico que tanto le gustaban a André Breton. El problema es que 10 años más tarde, en 1948, Roberto Matta cae en desgracia, como solía pasarles a muchos de estos artistas surrealistas. André Breton decide expulsarlo del movimiento surrealista y con su marcha a Estados Unidos, en compañía de Marcel Duchamp, que ya está por Nueva York, como saben, Roberto Matta se va a convertir en uno de los grandes precursores y artistas influyentes en movimientos posteriores tan importantes como el expresionismo abstracto estadounidense. Y hay mucho de expresionismo abstracto estadounidense en esta morfología psicológica si tienen en mente algunos de los cuadros de artistas como de Kooning, como de Rothko, como incluso de los primeros Jackson Pollock, aunque con otras tonalidades, o por ejemplo de Achille Gorky, que es otro de los precedentes también del expresionismo abstracto americano, pues Matta ya en el año 38 está flotando, está moviéndose en esa línea, ¿no? Matta, como digo, va a ser uno de los artistas que van a reivindicar todos estos pintores, todos estos creadores del expresionismo abstracto americano
y para Marcel Duchamp, que se lo encontró en Estados Unidos, uno de los creadores más puros y que había conseguido llevar el trabajo del óleo hasta su máxima expresión surreal en esa línea expresiva y automatista, ¿no? Bien, pero otro de los pintores que recorren el arco surrealista, aunque de otra forma, como pueden comprobarlo, es este que tienen aquí, representado por el cuadro titulado L'Appel, La llamada, un cuadro del año 1944, cuyo autor es uno de nuestros pintores belgas más favoritos, Paul Delvaux. El surrealismo fue un movimiento internacional. De hecho, la exposición de 1938, la exposición en la que participa, como les dije antes, Roberto Matta, con sus morfologías psicológicas, es una exposición de surrealismo internacional. Y la vocación internacional es algo que siempre preocupó a André Breton. Es un movimiento que sale de Francia, penetra por toda Europa, Bélgica, Inglaterra, países del este, llega a América, hay un surrealismo latinoamericano, centro y sudamericano muy importante, y aquí estamos con uno y luego con otro artista de ese surrealismo internacional, en este caso belga y en este caso llamado Paul Delvaux. Un artista muy interesante que muy poco tuvo que ver con el movimiento surrealista en cuanto a su decantación política. La segunda parte del surrealismo, la que arranca de 1929 a 1939, es decir, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, es un surrealismo muy politizado. De hecho, su órgano de expresión más importante es el surrealismo al servicio de la revolución. Es un surrealismo muy pegado a determinadas facciones marxistas y comunistas. Pues bien, Paul Delvaux no tuvo nunca nada que ver ni ideológicamente con el surrealismo, ni políticamente con las posiciones que representaba este movimiento de vanguardia, ni siquiera con algunos de los planteamientos teóricos y formales que postulaba el propio André Breton. Pero dio lugar a imágenes como estas y obras tan interesantes como estas. Una obra muy característica de su manera de proceder, dentro de esa figuración, dentro de esa técnica figurativa tan controlada, pero a través de la cual se nos plasma una imagen que puede resultar por momentos hasta desasosegante. Una imagen en la que aparecen una serie de personajes hieráticos, que miran fijamente, muchos de ellos no sabemos hacia qué o hacia dónde, unos personajes que no se comunican entre ellos. La incomunicación es una de las grandes apuestas conceptuales que hay casi siempre detrás de los cuadros de Paul Delvaux. Son personajes absolutamente incomunicados entre sí, y en donde lo que prima es o la mujer desnuda, por determinados traumas que parece ser. Las mujeres desnudas son siempre muy importantes en todos los cuadros de Delvaux, que parece ser que era un pintor con ciertos problemas, con ciertos traumas, alrededor de una madre castradora en el sentido freudiano de la palabra, y de un matrimonio que parece ser que resulta un auténtico fracaso y que le hace pintar siempre a este tipo de mujer desnuda, mórbida, incomunicada, hierática, muy silenciosa, o a esa otra mujer, sin embargo, como contrapunto, vestida de negro y con ese sombrero rojo que genera, como todo el cuadro, un aroma y una aureola de enigma y de misterio, ¿no? Aquí hay algo que está funcionando en clave de enigma, de misterio, algo que quizás nos está proyectando a los sueños, a esa vía onírica, ¿no?, tan importante para los surrealistas, tan recorrida por ellos, y con una influencia muy importante, clave, que se ve en la arquitectura, que es la de Giorgio de Chirico, la de un Giorgio de Chirico que había sido el padre de la pintura metafísica, un movimiento que arranca en Italia entre los años 14, 15, 16 y 17, caracterizado por esas arquitecturas clásicas que, si ustedes se fijan, aparecen en esos medios y últimos planos de la obra, y por esos entarimados, en esas fugas tan aceleradas que son también muy característicos de la pintura metafísica. Así que estamos estudiando la obra de un pintor con una iconografía muy particular, muy personal, muy suya, muy Delvaux. Es muy difícil
no reconocer a Paul Delvaux. Paul Delvaux para mí es uno de estos pintores, y yo siento especial predilección por ellos, que parece que advienen. No hay evolución en este pintor. Es un pintor que parece que en un momento dado adviene ya con una serie de armas veladas y de manera de entender la pintura muy clara, y que se dedica durante toda su vida a realizar cuadros en una misma línea. Igual que hay pintores que advienen en los que Aurelio Suárez para mí sería un pintor que parece que adviene, ¿no? Que de repente aparece y es el mismo desde el minuto 1 hasta el final. También hay escritores que advienen de repente, ¿no? Que es difícil trazar un ciclo evolutivo en sus trabajos. Pues Delvaux es un pintor que advienen, que son pintores, la raza de los pintores que advienen y de los escritores que advienen, son razas de pintores muy interesantes, y aquí estamos viendo a un pintor que adviene pero que bebe de la iconografía de nuestro queridísimo Giorgio de Chirico y de su pintura metafísica para generar una composición llena de enigma, de misterio, de desasosiego. Vean esas mujeres desnudas en este primer plano, en esa mujer que nos da la espalda a la llamada, parece que es ella la que concentra el papel de la llamada, y luego curiosamente, esto es muy interesante en Delvaux porque aparece en otras obras suyas, con esqueletos que supuestamente deberían estar muertos y son los que se mueven, y son los que parece que tienen movimiento, por cierto, esqueletos que nos proyectan, por supuesto, a toda la gran tradición de la pintura flamenca, de las danzas de la muerte. Este es un pintor muy culto, que trabaja como por capas o por estratos. Los esqueletos que deberían estar muertos son los que se mueven, y los seres humanos que deberían estar vivos son los que permanecen hieráticos, parados y quietos, ¿no? Hay una especie de tensiones, de oposiciones resueltas, en este caso en muy poco equilibrio, ¿no? Con una sensación de silencio que es la que atraviesa toda la composición. Una obra muy interesante, de mis favoritas de la exposición, esta de La Pell, porque además es muy difícil, no es fácil encontrar en las colecciones públicas españolas obras de un artista tan destacado como Paul Delvaux, ¿no? Y de Delvaux pasamos a quien ustedes quizá ya conozcan algo más, como es René Magritte, este pintor que despierta pasiones o todo lo contrario, y que aparece expuesto en destacados de la colección telefónica con esta interesante obra, La Belle Société, La Bella Sociedad, de 1965-66. Es un cuadro casi del final de su vida, él ya fallece en el año 1967, donde aparece uno de sus temas más característicos, que es el hombre con bombín, aquí duplicado. Uno de ellos presenta en su interior todo ese paisaje de nubes, mar y arena, y el otro presenta toda esa especie de composición en forma de hojas, de composición arborescente, que genera un contraste con el anterior. Como saben, Magritte es un pintor muy lúcido. Él como pintor surrealista, esto es interesante cuando se estudia el surrealismo y cuando se estudia Magritte, es un pintor que defiende la lucidez en la vía onírica, ¿no? Frente a otros artistas como Salvador Dalí. Siempre Magritte habla de la importancia de estar lúcido, atento y bien despierto para captar este tipo de imágenes, para captar lo que en definitiva son una serie, para algunos, de metáforas visuales, para otros de paradojas que descolocan la lógica de la persona que está delante de las obras, y que sin lugar a dudas han hecho de Magritte también uno de los pintores más reconocidos y reconocibles, y con una marca más clara de los pintores surrealistas de su tiempo. Y por último, cerramos este ciclo de la pintura surrealista con un pintor de la casa, con un pintor español, en este caso Óscar Domínguez, quien en el año 1946 realizó esta famosa obra, entre otras cosas por pertenecer a la colección telefónica, titulada Coup de grâce, golpe de gracia. Óscar Domínguez es uno de los pintores surrealistas más
ortodoxa y prototípicamente surrealista, porque cumplió uno de los anhelos de André Breton, y era que el hombre con su comportamiento se hiciera también obra de arte. Es decir, las personas, determinados artistas, podían comportarse en el día a día como artistas surrealistas y en su manera de interrelacionarse con otras personas, en su manera de hacer muchas cosas. Y Óscar Domínguez fue uno de los surrealistas que se encarnó como verdadero casi corpus del surrealismo en su manera de entender la vida, el amor, las relaciones con las personas. Él llegó a París en 1927, destinado por su padre. Su padre era un gran industrial del plátano en Canarias. Él se marchó para París para llevar una parte de los negocios del padre, y allí en París, en el año 1927, pues quedó absolutamente impresionado con toda la atmósfera de vanguardia con la que se encontró, y en particular con el surrealismo. Es un pintor que, si tuviéramos que definirlo como de una vía, la del automatismo psíquico, o la otra, es decir, aquella más controlada, donde a partir de una figuración muy precisada pues se introducen temas que tienen que ver más bien con aspectos relacionados con el sueño, con el subconsciente, etcétera. Quizás a Óscar Domínguez tendríamos que ubicarlo en este segundo bloque, ¿no? Su Máquina de coser electrosexual del año 1938, que es su obra clave, aquella por la que ha pasado a las antologías del surrealismo, funciona más en este segundo registro. Pero hay que reconocerle a Óscar Domínguez que es el inventor de una de esas técnicas con las que exploraban los surrealistas a la hora de trazar diferentes estrategias creativas. Y una de esas técnicas, la técnica que él descubrió, inventó, fue la famosa decalcomanía. Hay diferentes técnicas que los surrealistas fueron inventando. Está el grattage, está el frottage, y como tercera gran técnica, y algunas más, está la decalcomanía. Pues bien, la decalcomanía, que consiste en que sobre un papel blanco satinado se despliega guache negro diluido por un pincel, y se hace una mancha. A continuación, ese primer papel se pega a otro papel blanco igualmente satinado, e inmediatamente, después de ejercer una presión, se retira ese segundo papel. Y la mancha que queda en ese segundo papel es la obra de arte que es posible exponer, ¿no? Una obra de arte que se reduce a una mancha, pero manchas detrás de las cuales, a través de las técnicas de psicoanálisis freudiano, pues se pueden llegar a muchas interpretaciones y conclusiones. Pues bien, algo tan sencillo como es la decalcomanía es una técnica que la tiene patentada además, y que fue inventada por nuestro queridísimo Óscar Domínguez, más conocido en los medios parisinos como el Caimán, y por cierto muy buen amigo de Luis Fernández, del que luego vamos a hablar. Lo que pasa es que aquí traemos una obra, y por eso en el montaje de la exposición la hemos colocado un poquito fuera de lo que era el registro de los tres artistas surrealistas. Hemos traído una obra, o se ha traído una obra del año 46, es decir, ya un poco alejado este pintor del surrealismo, y en donde se ve la influencia de ¿quién? La influencia de Picasso, ¿no? Óscar Domínguez tenía una frase, una de sus muchas frases, era un hombre muy simpático, muy jovial, muy fiestero además. Tenía una frase que viene a resumirse algo así: lo poco que sé, el 80% se lo debo a Picasso. De lo poco que sé, el 80% se lo debo a Picasso. Y aquí estamos en ese momento en el que no solo en cuestión de saber, sino en cuestión de pintar, está Picasso funcionando, ¿no? Este tema de la muerte del toro, Le Coup de Grâce, es un tema canónicamente picassiano, esas corridas de toros con el toro y el caballo, aquí solo con el toro al que se le ha clavado ya la espada, con las banderillas,
con ese momento casi mori por el que está atravesando el animal, y con ese personaje tan picasiano, ese personaje que aparece justo por encima del lomo del caballo y que, como les digo, es muy picasiano también. Ahí, en ese personaje, es quizás donde se cifra la máxima expresión para este cuadro que pueda haber del surrealismo, porque no deja de ser un personaje de una cierta fantasía y de una cierta originalidad, un personaje dramático, un personaje que alude a la muerte del toro, y el resto hay que leerlo en esa clave expresiva, fuertemente expresiva, de la pintura de este artista tan influida por el creador malagueño. Pero avanzamos porque nos queda mucho. Voy a ir más rápido. Nos queda mucho y nos queda Picasso. Picasso es otro de los grandes artistas que están representados en esta colección, y de Picasso se pueden ver, como ustedes saben, 4 obras. La primera es esta. La primera es este pintor trabajando del año 1964, un momento en el que Picasso está realizando una profunda reflexión en torno al oficio de pintor, a la relación del pintor con la modelo y, en definitiva, en torno a lo que es el arte de pintar, ¿no? Aquí aparece una imagen muy todavía atravesada por los parámetros del cubismo, ¿no? Una descomposición en planos de la cara del pintor, la ven muy clara, que aparece de frente por un lado y de perfil por otro, ¿no? Con ese trazo tan picasiano, tan importante, y con esa manera de dar el color tan suelta, que solo la podía dar en ese momento Picasso. Estamos hablando de obras que era capaz de hacer Picasso en apenas 2-3 minutos, ¿no? Y en donde la agilidad, la fuerza para el trazo y para el color es ya la propia de un maestro, ¿no? Es muy probable que este pintor, trabajando, o al trabajo que realizó Picasso, sea un trasunto de Rembrandt, que era un artista que en aquel momento le preocupaba mucho a Picasso. Estamos en el Picasso de las grandes series, en el Picasso que está haciendo homenajes a Velázquez, por ejemplo, que está haciendo homenajes a otros artistas como Delacroix también, ¿no? Pues Rembrandt está flotando en esta composición. Una obra 3 años posterior, que está en la exposición, una obra de 1967, es este Mosquetero. Curiosamente se relaciona con la obra que tenemos nosotros de Picasso, Mosquetero y Amorcillo, solo que la nuestra es 2 años posterior, de 1969. Y es que en esta época Picasso comenzó a pintar muchos mosqueteros. El tema del mosquetero fue un tema que le atrajo a Picasso. Esta obra es del 67, la trajo a Picasso desde el año 1966, si bien a Jaime Sabartés, que era su secretario, ya lo había pintado hacía muchos años a la manera de un caballero del siglo XVII, con golilla y con sombrero. Es decir, es algo que estaba un poquito en la mente del pintor todo este tiempo. Como saben, el mosquetero es uno de los temas más característicos de la pintura del siglo XIX. Tiene algo siempre de dramático, incluso de melodramático. Y para analizar la fuente, el origen de este tema en Picasso, se ha hablado por un lado de la línea francesa, y de los dramas que Picasso podía estar leyendo en aquella época, de Molière y de Dumas, pero también se ha hablado de las primeras obras de teatro, todavía en Corralas, que Picasso en 1894, fíjense, él nace en 1881, está viendo en Málaga. Y son obras, muchas de ellas, que tienen que ver con ese siglo XVII español. Se conservan dibujos, además, dibujos a lápiz hechos por Picasso en 1894, de esas sesiones de teatro a las que él asistía. Así que es un motivo muy interesante que puede tener esa doble vertiente. Además, no sé si saben que como mosquetero se conocía en esos teatros, en esas corralas, a aquellos espectadores que se sentaban en la parte de atrás de las butacas que había, o de los asientos que había en esas corralas, y no pagaban nunca entrada. Así que con el mosquetero, lo que parece que está resucitando Picasso, entre todas estas fuentes que estamos comentando, es también, y cuando él se pinta como mosquetero, porque en el fondo él se está pintando como mosquetero, la versión o la presencia de un testigo, de alguien, el propio Picasso, que se ejerce o que se convierte en testigo de algo, en testigo de sus últimos años
todavía le faltan 6 para fallecer, pero que le gustaba en este sentido canalizar a través de la figura del mosquetero, que empieza a aparecer ahora con gran fuerza en esta última etapa de Picasso, que como saben se conoce con el nombre de periodo de Aviñón, ¿no? Por las 2 grandes exposiciones que hace Picasso en el año 70 y 73 en el Palacio de los Papas, ¿no? Y luego otras 2 obras más, muy rápidamente, esta, que son una serie de caricaturas del año 67, ¿no? En un papel, estos guaches, estas tintas, ¿no? Un poco ejercicios para demostrar la habilidad y pericia del pintor a la hora de dar el trazo y el color. La de abajo me recuerda muchísimo, para que vean la influencia que tienen los artistas españoles. Esto lo comentábamos María Bolaños y yo cuando vino, la directora del Museo Nacional de Escultura. Nos recuerda muchísimo a imágenes de mujeres pintadas por Baltasar Lobo. Es que Baltasar Lobo tiene una serie de mujeres posterior al año 67 que son idénticas a esta, así que se ve cómo Picasso estaba influyendo a todos estos artistas españoles que llegaban a París y que lo primero que querían hacer es ver a Picasso, ¿no? Y luego, como última obra, está esta del año 21 titulada Los luchadores, en donde vemos ya un Picasso que no es cubista, que ya ha abandonado el cubismo, mientras los otros siguen pintando en clave cubista. Esto era lo bueno de Picasso, que iba cerrando salones y periodos, mientras otros lo seguirán cultivando hasta finales de los años 20, ¿no? Esos artistas que hemos visto de la colección cubista, que ya no es cubista y que es otra cosa, que es lo que Jean Cocteau denominó, y aquí hay que traer a Jean Cocteau, al gran poeta francés y artista también, como esa vuelta al orden que se produce a partir de los años 20, esa vuelta al orden que el arte experimenta una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ha sido un desastre, todas las ilusiones que teníamos puestas en el progreso de la humanidad y esos movimientos de vanguardia formaban parte del progreso de la humanidad, se han venido abajo. La Primera Guerra Mundial ha sido una carnicería, ha finalizado y no podemos volver a... Esta es la reflexión que se hace la humanidad o la comunidad de artistas y de intelectuales también en ese momento. Hay que volver al orden, no podemos seguir por ese camino. Y este es el Picasso que vuelve al orden, y que vuelve al orden resucitando un lenguaje mediterraneísta clásico, similar al que ya a principios de siglo habían tanteado, aquí Picasso no es del todo original, habían tanteado artistas como Mayol y como el gran... lo diré... Bueno, y como el gran Matisse, en donde yo creo y como el gran Matisse, Mayol y Matisse, que tienen trabajos en los años 1900-1901, en donde aparecen, por ejemplo, de Matisse esta calma, lujo y voluptuosidad, en donde aparecen figuras dibujadas de esta forma en una especie de Arcadia, de mundo clásico. Aquí hay unos luchadores que están siendo vistos, contemplados por estos otros personajes. Hay una especie de inclinación hacia determinados componentes homoeróticos o que pudieran interpretarse o descodificarse como homoeróticos, ¿no?, de esta nueva Arcadia. Y también, bueno, una línea ingresca, también estamos en el periodo ingres, ¿no?, de Picasso, ¿no?, en la manera de construir las formas a través de esas líneas, que es una manera también muy vanguardista. Esto daría para también muchos comentarios, que es una manera... Ingres nos enseñó cómo a través de la línea uno puede ser mucho más vanguardista que incluso a través del color, ¿no?, con esas deformaciones de cuerpos maravillosas que nos hacía que parecía que el ombligo estaba en otra parte del cuerpo a donde debía estar. Bueno, es una mezcla de cosas la que se produce en esta obra muy interesante, Los luchadores, pero que habla de ese momento Picasso posterior al cubismo y anterior al surrealismo en el que va a desembocar, ¿de acuerdo? Nos quedan 3 ciclos de artistas, a ver si podemos en 10 minutos ir concretándolos. Gran amigo de Picasso, gran amigo de Óscar Domínguez fue Luis Fernández, y con la colección telefónica hemos conseguido reunir 18, 19 obras de este artista fundamental del siglo XX, uno de los grandes nombres del arte español, de los 3 primeros cuartos del siglo XX, que además aparece representado en sus distintas etapas. Saben que Luis Fernández nació en Oviedo en 1900, tuvo una vida
como niño y como adolescente y como joven un tanto azarosa a través de la muerte de sus padres, pero en 1924 nos lo encontramos en París, ¿no? En París, y nos lo encontramos además en medio de los grandes movimientos de vanguardia de la época, no del surrealismo, sino de la abstracción, ¿no? Hay dos movimientos de vanguardia que no se pueden ver, cuyos artistas se odian a muerte, que son los surrealistas por un lado y los abstracto-geométricos por otro, porque representaban cosas completamente distintas. Pues Luis Fernández se decide decantar por los abstracto-geométricos y gravita en torno a una serie de movimientos como son Art concret y Cercle Carré, donde no llega a entrar, pero sí llegará a entrar en abstracción, creación y figuración, ¿no? A su primera etapa pertenecen una etapa que va de 1928 a 1932 en esa composición que tienen en la parte superior, y dos obras que van de 1934 a 1936, que son las que tienen abajo y a la derecha. A ese periodo pertenece la pintura más abstracto-geométrica de Luis Fernández. Como ven, una pintura muy decantada, muy despojada, muy lineal. La línea es la que construye el cuadro a pena y color, y en donde se van viendo también algunos de los elementos, por ejemplo, de otras prácticas que le influyeron en los primeros años, como es la purista y la neoplasticista. El purismo se ve muy bien en la primera imagen, en esa pipa que aparece en la parte superior, esa pipa geometrizada, no sé si la llegan a ver, arriba del todo, y esa es una influencia clave del purismo, ¿no? Y luego estas dos obras que están tituladas por parte de Telefónica como La mano de Miguel Ángel. Quizás también se les podría dar un segundo título, porque es el título que les daba el artista. La de abajo se titularía Poulet, pollo, y hay algo de ese poulet, de ese pollo convertido en una forma abstracta en el cuadro, y la otra se podría titular también Mano, cigarrillos y cerillas, ¿no? Bueno, que pertenecen ya a un arte de síntesis, esas dos, del 34 al 36, que trataba de hacer una fusión entre lo surreal y lo abstracto. Sus máximos representantes fueron Joan Miró y Jean Arp, y algo de ello estaba viendo Luis Fernández en todo ese proceso. De este periodo, de 1936, pasa durante 3 años por una época surrealista, hasta que desemboca entre el 39 y el 44 en una etapa picasiana. Fíjense la influencia de Picasso en todos estos creadores, ¿no? Y aquí aparece una obra completamente picasiana, realizada además en 1939 con motivo del final de la Guerra Civil. Se titula La inmensa boca. Es una cabeza decapitada de un caballo, con sus quijadas abiertas, muy expresiva, de un caballo que acaba de fallecer, que acaba de ser decapitado. Todavía tiene ese lacrimal y vivo y ese ojo mojado, y forma parte de todas esas obras de talante expresivo, muy duras, de esas cabezas decapitadas que no solo Luis Fernández, sino también otros artistas como Julio González, como Óscar Domínguez, como el propio Picasso, como el propio Joan Miró, pintaron en 1939 con motivo del final de la Guerra Civil y de lo que suponía para ellos el final de la Guerra Civil. El caballo como trasunto del pueblo español que ha sido decapitado, que ha sido aniquilado, y que ahora solo le queda sufrir y padecer los males del nuevo régimen que ha llegado, ¿no? Esa etapa picasiana, que arranca en 1939 y finaliza en 1944, es una etapa importante en la obra en cuanto a años, en la obra de Picasso, en la obra de Luis Fernández. Y se caracteriza sobre todo por la aparición, ya les digo, de este tipo de cabezas. Esta es una tête de veau, cabeza de vaca, del año 44, con esta se cierra su etapa picasiana y también funciona en clave de naturaleza muerta, pero en la que Luis Fernández ya está releyendo a los grandes clásicos del bodegón español, ¿no? Esta es una de las grandes aspiraciones de Luis Fernández. Luis Fernández lo que quería era incorporar a su pintura todos los avances de los buenos movimientos de la pintura moderna y unirlos a la gran tradición de la pintura, si puede ser española, de los siglos XVII y XVI, o de otros países de ese momento, ¿no? Esta es una de sus obras más características, que dan paso a su segunda etapa, a su siguiente etapa, del año 44 al 52, que es su etapa poscubista, ¿no?
Este es un clásico ejemplo de uno de esos bodegones. Postcubismo siempre pinta en clave de tres temas: bodegones, retratos y paisajes. Y aquí tenemos uno de esos bodegones postcubistas realizado entre los años 44 y 52 con dos manzanas muy cesanianas en las que el pintor se dedica a hacer un estudio de color a través de esos facetamientos muy interesante. Y a partir del 52 comienza lo que se denomina como su etapa clásica, que va del año 52 al 70, que es su etapa de las series, ¿no? Luis Fernández, a partir de un determinado momento, comienza a pintar en clave de lo que él denominó realismo plástico. Cuando todo el mundo en Francia estaba pintando en clave informalista, él se decanta por la figuración más plástica posible, ¿no? Y comienza a realizar, como todos saben, una serie de series de trabajos en donde coge un mismo motivo y va haciendo diferentes obras del mismo, pero introduciendo variantes, tratando de extraer acentos, de ahondar en el motivo propuesto, que es lo que le interesaba. Una de esas series es la del cráneo, que tienen aquí, el cráneo intelectualizado, facetado, sin maxilar inferior, un cráneo que habla de la muerte como paso aún más allá. Hay que recordar que Luis Fernández era masónico y toda la ideología masónica está funcionando en esta clase de obras. Otra serie de obras, de las que hay 8 o 9 como estas, del año 56-58, la otra era del 52, es este cráneo completo, muy zurbaranesco. Aquí sí que aparece con el maxilar inferior y con toda esta parte de dental y cuencas oculares más o menos descompuestas, aunque mantiene en todo momento esa presencia compacta de los planos muy trabajados. Esta es otra de las series, y aquí es una serie que se proyecta más a la idea de muerte, entronca más con la naturaleza muerta española de este tipo, y proyecta más hacia esa muerte como fin, no como tránsito a una realidad superior. Aquí tenéis cómo a veces ese cráneo completo se combina en estas especies de mesas que funcionan como aras sacrificiales junto con esos cirios y esas velas siempre apagados. No hay esperanza, es una muerte que es el fin, no hay nada detrás de ella. También esas velas aparecen en obras de los años 54 y 59, como estas naturalezas muertas que tenéis aquí, o el famoso chandelier, candelabro de la parte derecha, una pintura que a él le gustaba tanto conectar con la tradición pictórica española, pero también con la francesa, con Georges de Latour. Y luego series como la del barco hundido, de la que hizo 3 obras, que está expuesta en la exposición de destacados. Este barco maravilloso, esta especie de popa que emerge, como puede emerger el genio del artista encallado. Podríamos hacer esta interpretación: el genio del artista encallado que lucha por emerger y que ve en la fusión con la naturaleza la única vía de solución a sus problemas, ¿no? Y luego series tan maravillosas como estas de las palomas, ¿verdad? 2 palomas siempre en la misma celda palomera. De estas estoy poniendo solo las que hay en la exposición, ¿no? Pero de cada una de estas obras hay obras y obras y obras. Estas palomas expuestas en estas celdas palomeras, ¿no? Este cortejo nupcial de una paloma macho y una paloma hembra, los 2 únicos animales en movimiento en toda la producción de Luis Fernández, y que son un prodigio de tratamiento de las formas y sobre todo de la luz, ¿no? Son 2 obras de una belleza de 1963-65 tremenda, ¿no? Y luego, para finalizar, tenemos esta marina del año 71, las últimas que pintó. Él muere en el 73, él hizo en vida 2 tipos de marina, unas entre los años 1954 y 58 cerca de Burdeos, siempre con 2 barcas, y unas en Gateville, en Normandía, a partir del año 71, en donde redujo la marina a esas líneas esenciales que según él había que ver y que trazar, ¿no? El pintor se debe fijar única y exclusivamente en las líneas esenciales, y esas líneas esenciales son la línea de la arena, la línea del mar y la línea del horizonte. Y con eso ya está la marina, una marina que da una sensación de inmensidad, ¿no? Es un cuadro pequeñito, pero Luis Fernández nos demostró que el sentido de monumentalidad no depende del tamaño o de la escala de las cosas, sino de la fuerza y de la concentración expresiva que el artista es capaz de insuflar a la obra de arte, ¿no? Y nos quedan 2 artistas que vamos a recorrer rápidamente, aunque son 2 artistas muy interesantes. De uno hay 4 obras: Antoni Tàpies, ya estamos avanzando hacia el medio de la exposición. Antoni Tàpies, como saben, es uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX,
con una fama internacional importantísima, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Es uno de los primeros artistas españoles en triunfar con fuerza y con contundencia en Estados Unidos, que se caracteriza sobre todo por ese discurso de la pintura matérica, llena de incisiones, de marcas, de objetos, donde lo vulgar y lo extraordinario se mezclan. Es un artista, como muchos artistas, este es un detalle que a mí siempre me gusta comentar, muchos artistas importantes, incluso españoles, curiosamente siendo niños, han pasado siempre por una larga enfermedad, una larguísima enfermedad que los ha llevado mucho tiempo a estar en cama y de donde se generan importantes y de donde salen con importantes vocaciones artísticas, ¿no? Tapies es un ejemplo de artista que pasó una larguísima enfermedad, que lo tuvo cerca de 3 años, tumbado en la cama, y de donde salió convencido que quería ser artista a través de las lecturas que hizo, etcétera, ¿no? Es un artista que en un primer momento se ve muy influido por Miró, que entra a formar parte del grupo Dau al Set, que la historia del arte lo ha posicionado, lo ha ubicado dentro de unas corrientes muy marcadas, la corriente informalista, la corriente postminimalista o la corriente del art povera, y que tiene diferentes etapas, una de 1954 a 1967, que es la más matérica, y una de 1967 o del 70, más propiamente dicho, al final de sus días, que es la más objetual. De Tapies hay 4 obras. Esta primera, que es precisamente del año 67, como ven, muy matérica, se titula Tres grandes desgarramientos, y en ella se puede ver, como les estoy diciendo, todo ese trabajo con la materia tan característico del pintor, con una materia que ya no es óleo, esto es muy importante, sino con una materia que es una mezcla de polvo de mármol y de barniz. ¿Por qué desechó el óleo en estas obras del año 54 al 67 y en esta en concreto lo desechó? Porque el óleo para Tapies tenía el peligro de que sus brillos en cierto modo pudieran distraer la contemplación de la obra, y él, frente a una contemplación movida por el brillo y un tanto desatenta, él prefería la contemplación interiorizada y meditada de sus obras, lo cual lo ponía a los artistas del informalismo francés, ¿no? Muchos de ellos con esas explosiones cromáticas tan interesantes, ¿no? Entonces es un artista que enseguida decidió suprimir el óleo por esa mezcla de polvo de mármol, como les he dicho, y barniz, que hacen que la mirada se pueda anclar, fijar. Esto es muy importante que se haga como ejercicio en la exposición delante de la obra, tranquilamente, situándonos, que la mirada se pueda fijar y anclar y que nada nos moleste, ningún brillo, absolutamente nada, y que con ello consigamos esa contemplación meditada, pausada, sosegada que quería Tapies. Tapies también es un pintor de muros, de tapias, Antoni Tapies, ¿no? Es muy curioso cuando él dice cómo descubrió la idea del muro y de la tapia. Muchos de sus cuadros él los entiende como muros, como tapias, ¿no? Dice, tapias como mi... Él dice que un día estaba peleando con un cuadro, arañándolo, muy tenso, muy nervioso, no sabía por dónde ir, y de repente se dio cuenta que lo que estaba pintando era un muro, era una tapia, y que en ese momento el cuadro se aquietó, se tranquilizó, y él con el cuadro, ¿no? Entonces, que esos arañazos que no sabía muy bien a dónde iban y que en el fondo lo que le estaban provocando era una tensión enorme, en el fondo lo que hicieron fue convertir el cuadro en un muro o en una tapia, que fue a partir del momento en que comenzó a concebir todos ellos como si estuviera pintando muros o tapias. Esta es una obra de 1971, donde esa dimensión objetual se titula Barrera Secreta, donde esa dimensión objetual está más marcada. Es una obra que a mí me gusta muchísimo, porque es un tapies un poco particular. Este sí que nos gustó mucho que lo trajeran, y porque es una obra que además se ve muy poquito y es una obra muy delicada y que tiene esa dimensión objetual, como les digo, que no tienen el resto de obras de este artista. Sí incluíamos esa dimensión objetual, y en donde, bueno, hay una poesía y un lirismo que no se suele encontrar mucho en este artista, pero es un artista que introduce gran cantidad de signos, ¿no? El signo es muy importante en Tapies. Hay una serie de elementos importantes en Tapies. Unos son
los grafitis, los dibujos, ¿no? Si van a ver una obra de Tàpies verán que en esas obras hay muchos dibujos a modo de graffiti. El graffiti es uno de sus recuerdos infantiles por antonomasia. Él decía que cuando era pequeño le llamaba muchísimo la atención los grafitis que había en las paredes de su Barcelona natal. Grafitis en donde no se decía gran cosa, pero sí se empezó a decir gran cosa en los grafitis que empezó a encontrar en las paredes ya escritas durante la Guerra Civil. Y ese fue su segundo contacto con el graffiti, ¿no? Y eran grafitis ya con una carga política y social, que son cargas que él luego ha querido trasladar a sus pinturas, ¿no? El graffiti no es solo una exclusiva de Tàpies, sino que otros artistas como Jean Fautrier o Jean Dubuffet hicieron, o fotógrafos como Brassai, ojo, hicieron grandes odas al graffiti en la obra de arte. Pero junto con el graffiti están los signos, y en Tàpies es muy frecuente encontrar la presencia de diferentes signos como los más que vemos aquí, signos que nos recuerdan a Klee, a Miró, signos como las cruces. Las cruces pueden aparecer, en este caso en concreto no, pero en otros cuadros pueden aparecer tapando algo, o bien subrayándolo, o bien a modo de tijera, o bien con otro significado, es decir, signo de mucha polivalencia. Suelen aparecer en los cuadros de Tàpies también la A y la T, letras, la A y la T, como diciendo Antoni Tàpies, pero la T también puede ser Teresa. Teresa es la esposa de Tàpies, Antoni y Teresa. O palabras como MS, letras como MS, que significa muerte segura, o huellas constantes por la obra, ¿no? Huellas de pies, de manos, como señalando el artista que alguien ha pasado por esa obra de arte y la ha creado. Alguien efímero, de manera efímera, ha pasado por la obra de arte y la ha creado, ¿no? Y luego, por último, en Tàpies, esta es la última obra que les voy a poner. Este cuadro anterior era de 1980 y este era de 1982. Están los colores. Aquí ven algunos de esos signos, manchas, formas tan características de la obra de Tàpies. Abajo, la A y la T, Antoni Tàpies o Antoni Teresa. Esta obra se titula Gran barniz sobre madera y es una obra de 1982, y me lleva ya, para concluir, a Tàpies, al tema de los colores. Frente a un informalismo europeo que venía trabajando con colores primarios, con colores cada vez más exaltados, Tàpies optó siempre por colores cementosos, terrosos. Le gustaban mucho los marrones, por ejemplo, o los grises. Los marrones él los relacionaba con el hábito de los franciscanos y también con las heces y con los excrementos, ¿no? Decía que son colores nada llamativos, nada bellos, que se pueden relacionar con estos aspectos que él comentaba, pero que en el fondo promovían la mirada interior e interiorizada del espectador sobre la obra de arte. Y lo mismo decía que sucedía con los negros o con los grises o con los amarillos apagados. Es muy importante esa paleta oscura siempre en Tàpies, ¿no? Porque habla de esa mirada interior, interiorizada, que debe tener el espectador, y no distraída, que debe tener el espectador sobre la obra de arte. Bueno, y para terminar, a ver en 5 minutos si lo condensamos, vamos a acabar con el último de los artistas importantes de proyección internacional, Chillida, que es con el que acaba nuestra exposición, y en concreto con las 6 esculturas y toda una serie de dibujos, collages, gravitaciones que circunvalan especialmente la última sala. Chillida, como saben, es uno de los grandes escultores internacionales de la segunda mitad del siglo XX, es un escultor vasco. Es un escultor que en su juventud fue deportista, en concreto fue portero, y allí ya empezó a sentir, esto no es anecdótico, allí ya empezó a sentir ¿el qué? Pues empezó a sentir la fuerza del vacío. El portero es el único personaje que en un campo de fútbol ocupa un espacio detrás del cual hay algo tridimensional. Entonces hay algo que genera un vacío, ¿no? Entonces él siempre asocia su inclinación hacia el vacío por sus primeros contactos y posteriores, que así pudo llegar a ser una estrella del fútbol, como solo que una lesión lo apartó, esa idea de guardameta que tiene que guardar una meta y que tiene que guardar un vacío que está detrás, ¿no?
El caso es que se lesiona, decide estudiar la carrera de arquitectura, la deja porque ve que eso no es lo suyo, aunque luego fue un gran arquitecto de formas, y decide marcharse a París en el año 1948, y allí entra en contacto con Pablo Palazuelo, otro de los grandes de verdad del arte español de la segunda mitad del siglo XX, y con la galería Maert, ¿no? Con Aimé Maert y su galería Maert. Para ir, aquello fue todo un descubrimiento. Pasó de hacer unas primeras esculturas de carácter arcaico, vinculadas con el mundo griego, a enseguida inclinarse o deslizarse por el lenguaje abstracto, y una de las primeras obras que a su vuelta realizó, a su vuelta de París, en donde ya incorporó el hierro, es este Yunque de los Sueños 13, que es una serie que el artista realiza entre los años 1952 y 1965, donde se pueden ver las características, algunas de las características de la obra de Eduardo Chillida. Un artista que se mueve siempre en clave de oposición de contrarios, pero que él resuelve en equilibrio, lo lleno frente a lo vacío, la materia frente a la línea, la luz frente a la oscuridad, o la luz negra que él llamaba. Él decía que era un artista atlántico del norte, y que para él la luz era una luz negra, una luz oscura. Es muy interesante leer se los recomiendo a quien sea, los escritos de Eduardo Chillida, magníficos, publicados por La Fábrica y por Chillida Lecu, porque es una obra no muy voluminosa, pero realmente cada línea la saborea uno hasta el placer máximo, ¿no? Bueno, pues en esa clave de oposición de contrarios es como hay que leer un poquito esta escultura, ¿no? Este Yunque de los Sueños, en donde vemos dos materiales distintos. Vemos la madera funcionando como yunque, vemos el hierro funcionando como ese supuesto sueño, vemos un material perecedero, otra oposición de contrarios, un material perecedero como es la madera, y un material no perecedero como es ese hierro, que empieza a incorporar, como he dicho, a su vuelta a San Sebastián, al País Vasco. Esta escultura de Chillida, entendida en clave de oposición de contrarios, fue algo que reveló Octavio Paz en sus escritos sobre Chillida, porque Chillida, más que artista de historiador del arte, es un artista de poetas y filósofos, quienes mejor han glosado, curiosamente, y esto habla mucho del artista y de sus búsquedas, quienes mejor han glosado la obra de Chillida, por desgracia, no hemos sido los historiadores del arte, sino que filósofos como Gastón Bachelard, como Heidegger en su famoso libro, el libro que hizo con Chillida, El arte y el espacio, en 1968, como Émile Cioran, por ejemplo, otro filósofo importantísimo que escribió mucho sobre Chillida, o poetas como Octavio Paz, poetas como Jorge Guillén, poetas como muchos poetas, ¿no? En este sentido, que han escrito sobre la obra de Chillida, son los que han dado las mejores claves de su trabajo. Trabajo como este, les he comentado. Otro trabajo que hay de los 6 es esta lurra, la lurra número, creo recordar, 73, que es del año 85, hecha en terracota, y una pieza, como decíamos al hablar de Luis Fernández, en donde se demuestra cómo la monumentalidad, la sensación de monumentalidad no depende del tamaño, de la escala de la obra de arte, sino de la fuerza y de la concentración expresiva como estén hechas esas piezas. Y aquí, en esta obra, lurra, que significa tierra, hay una gran sensación de monumentalidad, y por cierto, un guiño a las esculturas de las artes precolombinas, que yo creo que es muy interesante, ¿no? En esta escultura, Topos II, del año 1985, vemos ya un nuevo material. Chillida es el artista de la gran cantidad de materiales, ¿no? De la madera, del hierro, de la terracota, del acero cortén, del alabastro, del hormigón, por supuesto. Un hombre que exploró todos los materiales habidos y por haber. Y esta es una obra en acero cortén titulada Topos II, lugar 2, en donde se puede ver ese tipo de pieza de suelo o de mesa, es una tercera variante esta obra de Chillida, con todos esos elementos que funcionan a la manera de puzzle, pero en donde lo que más destaca, y esto lo deja muy claro en sus escritos, son esas irregularidades, esas líneas curvas que van delimitando por dentro y por fuera, aparte del juego de las sombras, que es muy importante, todo este trabajo del artista. Chillida decía que había muchas
había muy pocas cosas peores que caer en la ortogonalidad, en el ángulo de 90 grados. Que quien se viera atrapado por la ortogonalidad estaba perdido como artista y que era necesario, en obras que aparentemente eran ortogonales, basadas en las verticales y en las horizontales, romper esa excesiva ortogonalidad. Topos 2 y las sombras siempre fundamentales en Chillida es un buen ejemplo. Aquí tenemos una pieza suya muy interesante, Elogio del espacio. Es una obra de 1983, en esa idea fundamental dentro de la poética de Chillida, que es el espacio. Hay una serie de ideas sobre las que trabaja constantemente la poética de Chillida, son materia, forma, espacio, tiempo. Asociado al espacio siempre va el tiempo, vacío y límite. Vacío y límite, ¿no? Pues este elogio del vacío es un componente fundamental del trabajo del pintor, del escultor. Esta obra es muy interesante, la tienen en la exposición, se titula Nomón 3. ¿Alguien sabe lo que es Nomón? ¿De dónde viene esta expresión? ¿Alguien sabe por qué esta obra se titula Nomón 3? ¿Alguien sabe qué es Nomón? Ya estamos acabando. Nomón. ¿Es griego? ¿Es latino? Nomón 3 es una palabra griega y fue la que dieron los griegos para definir el ángulo recto, volvemos al ángulo recto, que forma el hombre con su sombra. El ángulo recto es una invención de muchas culturas, pero los griegos lo descubrieron a través de el ángulo que en un determinado momento del día formaba el hombre con su sombra. Y a ese ángulo recto lo llamaron nomón, pero resulta que no es un ángulo recto en el sentido totalmente estricto de la palabra, sino que es un ángulo que se mueve entre los 89 y 91 grados. Y si van a ver esta escultura, verán que llamándose Nomón 3, ninguno de los ángulos que tiene esta escultura es un ángulo recto, totalmente recto. Es un ángulo que tiene ligeras variaciones hacia el 89 o ligeras variaciones hacia el 91. Y decía Chillida que eso era lo que le daba realmente la riqueza y la validez a la obra. ¿De acuerdo? Nomón 3. Es una obra que les invito a que revisen cuando vayan a verla. Y por último, está esta maravillosa casa homenaje a Juan Sebastián Bach, que es una obra del año 1980-81, la anterior era del 84, Nomón 3, que es uno de sus grandes homenajes a uno de sus grandes inspiradores. Como saben, la música tuvo siempre un papel fundamental en Chillida. La música de Bach para él fue fundamental, y cuando realizó esta serie de obras dedicadas a Juan Sebastián Bach, Casa para Juan Sebastián Bach, él dejó un texto escrito en un tono más bien poético, en donde decía que lo que quería con este tipo de pieza era entrar en los pulmones de Juan Sebastián Bach, en los pulmones, y ver la música que era capaz de salir de esos pulmones, con su fuga, con sus puntos, contrapuntos, y es un poco esa idea del punto y del contrapunto y de los motivos que vienen y de los motivos que van los que aparecen un poco en esta composición. Saben que Chillida es el escultor que más homenajes ha hecho a artistas de su tiempo y de tiempos pasados. Homenaje a Giacometti, homenaje a Juan Gris, homenaje a Picasso, homenaje a Zurbarán, homenaje a Juan Sebastián Bach, homenaje a Cioran, homenaje a los filósofos, a los pensadores, homenajes por todas las partes, ¿no? Hasta que a él le han hecho en el Guggenheim una maravillosa exposición en donde le homenajeaban a él muchos artistas, ¿no? Y ya para finalizar, junto a esto tenemos toda una serie de dibujos. Chillida es un gran autor de obras sobre papel, dibujos de figuras femeninas, dibujos de manos, de manos izquierdas, que son fundamentales en Chillida, porque en ellas dice, el máximo potencial al que puede llegar una parte de nuestro cuerpo, en la que con pequeños movimientos todos esos aspectos de materia, forma, vacío, espacio, tiempo y límite comienzan a desplegarse en una sinfonía, y siempre la mano izquierda, por un detalle importante. Si quieren luego me lo pueden preguntar. Siempre la mano izquierda, nunca la mano derecha. Hay un día clave en la vida de Chillida, que es cuando decide dejar de dibujar con la mano derecha y dibujar en la Escuela de Bellas Artes con la mano izquierda, ¿no? Bueno, esa mano que es capaz en sus pliegues de permitirle todo ese juego de luces, sombras, vacíos, límites, espacios, tiempos, etc.
dibujos en esta línea que tenemos en la exposición. Y por último, ya las dos últimas imágenes, las gravitaciones, que son esas obras para las que utiliza una serie de hilos que quedan suspendidas en el espacio. Ahí puede jugar con el vacío, con el lleno, con el tiempo, con el espacio, que son una de sus también máximas producciones, ¿no? Y un collage, que es con el que he decidido finalizar esta conferencia, que se nos ha ido un poquito de tiempo y que no es más que el pálido reflejo de lo que tienen expuesto en la planta -1 hasta el día 10. Agradecemos a Telefónica que nos haya permitido traer esta exposición tan rica y tan interesante, con tantas cosas que comentar, y que la podamos disfrutar hasta ese día 10.